Buenas noches a todos, gracias por acompañarnos. Que el Espíritu Santo nos ilumine, nos guíe, nos oriente. Que la enseñanza venga a través de su Santo Espíritu, que nos sirva para nuestra vida. Recordamos cuando Cristo Jesús oraba por sus apóstoles y oraba al Padre diciéndoles: no te pido que los saques del mundo, pero sí que ahí en el mundo les protejas, les cuides. Básicamente oramos por eso, para que el Señor nos proteja, nos cuide, pero que sea su Espíritu Santo el que nos enseñe todas esas situaciones que acá el mundo nos presenta, para que todo eso que recibimos espiritualmente en la palabra lo podamos nosotros aterrizar aquí al mundo, a las situaciones que vivimos, y que los jóvenes, como bien se decía ahora, no solo los jóvenes, sino los mayores, las mujeres, todos hemos pasado por esas situaciones y aún se viven esas situaciones que a veces enmarcan muchas relaciones, pero que luego van a traer problemas en la parte de la comunión, en la parte ya del matrimonio, que es una comunión, en la parte de la comunión con el Señor mismo, porque todo eso nos va a afectar. Entonces oremos para que sea el Espíritu Santo el que guíe a nuestro hermano, que sea hablando la voz del Espíritu, que prepare los corazones de cada uno de nosotros para que todos recibamos con toda diligencia, y que todo lo que recibamos que venga de su Santo Espíritu nos ayude a seguir mejorando, a seguir creciendo, para que esa relación con el Todopoderoso se convierta en una verdadera comunión, que es lo que Él quiere, que haya una comunión entre nosotros, que seamos uno, como Cristo Jesús es uno con el Padre, y que lleguemos a ser unos también con Él. Señor Dios Padre Todopoderoso, ilumínanos, inspíranos, guíanos, oriéntanos a través de tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, sabiendo que tú eres bueno, que tú eres grande, que tú eres poderoso, que tú eres soberano, Señor, que eres Rey de reyes, Señor de señores, y que no hay nada por encima de ti, Señor. Sabiendo que tú tienes control de todas las cosas y que nada escapa a tu poder, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quedamos entonces con el hermano Juan David. Pues él no necesita ninguna presentación, que el mismo Espíritu Santo lo presente. Hermano Juan David. A todos, buenas noches, bendiciones, gracia y paz del Señor. Mi nombre es Juan David Paz, para los que no me conocen. Es realmente un privilegio estar con todos ustedes en esta noche. Vamos entonces a abordar este tema y vamos a procurar entonces ser lo más específicos posibles para poder ahondar en este tema, y vamos este tema a relacionarlos con muchos aspectos, tanto científicos como también de las Escrituras. Antes que nada, quiero comentar y mencionar, como decía alguna vez un predicador, es un tema que le causa nervios al infierno, decía este predicador. Es un tema que va a cambiar tu vida, es un tema que tiene que ver con tus hábitos, con tu cambio de humor, con tu falta de motivación, con tu inteligencia, con tus relaciones, con tu familia, con tus amigos. Es un tema que tiene que ver con tu futuro, que tiene que ver con tu paz. Pornografía y masturbación, dos armas que Satanás ha usado para destruir, dos armas que ha usado para destruir matrimonios, para destruir a las personas, y dos armas que sigue usando y que quiere seguir usando, y que todo depende de cómo vamos hoy a abordar este tema y cómo vamos a responder a este tema, el poder restringir la obra del maligno con respecto a estas armas que él usa. Vamos a entender por qué hoy. Antes de iniciar, quiero mencionar que Satanás y el pecado distorsionaron y contaminaron la sexualidad, como lo podemos ver en Romanos capítulo 1 o en Primera de Juan capítulo 5, verso 19, que nos dice que el mundo entero está bajo el maligno.
De alguna manera vemos entonces que Satanás fue el que creó la pornografía para de alguna forma someter a la humanidad. Si queremos conocer cómo debe ser nuestra sexualidad, debemos observar la Biblia, porque la palabra de Dios nos muestra cómo debe ser nuestra vida en todos los aspectos, incluyendo nuestra sexualidad. Quiero decir que no soy científico, tampoco soy médico, soy administrador de empresas, pero hoy voy a hablar de ciencia y voy a tomar algunos apartados científicos para explicar realidades bíblicas. Porque la Biblia es la palabra de Dios y cuando las teorías científicas de alguna forma se ajustan a la palabra de Dios, entonces esto es verdad. De lo contrario, no es así. De manera que nuestro foco son las Escrituras porque en ellas está la verdad. Y partiendo de las Escrituras, podemos observar algunos asuntos relacionados con la ciencia. Entonces partimos de la palabra del Señor para conocer la verdad. Voy, hermanos, a proyectar una diapositiva. ¿Algún hermano me confirma? Yo les digo cuándo, si la diapositiva se ve. ¿Ustedes pueden ver la diapositiva? ¿Alguno que me diga? ¿Pueden ver la diapositiva? Sí, yo sí. Se puede ver. Ok. Pornografía, masturbación y orgasmo, o PMO, así lo llaman en la comunidad NoFap. Un grupo de personas que crearon una organización en el año 2011 que está compuesta por jóvenes que identificaron la importancia de no practicar esto, entendiendo cómo esto les afectaba a su vida. PMO, así lo vamos a llamar hoy. PMO también porque me ahorra tiempo en las palabras. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte y sus pasos conducen al Seol. Esta exposición va a estar basada principalmente en dos referencias científicas. Como les digo, no soy científico, tampoco soy médico, pero voy a tomar dos estudios y dos postulados científicos para soportar, digamos, estos asuntos del día de hoy. Entonces, mi exposición está basada en los estudios de Gary Wilson, creador de Your Brain on Porn, un sitio web que se ha desarrollado para ayudar a personas adictas a la pornografía, y los estudios del doctor Newman Lin, que explica de alguna forma a qué se deben los síntomas y las consecuencias del PMO. Esta exposición nos va a revelar los daños que causa el PMO y seguramente va a responder muchas de las preguntas que todos tienen. Vamos entonces a iniciar el tema. Pornografía. Vamos a hablar de lo siguiente. La pornografía, que de alguna forma siempre se ha manifestado, inicialmente a partir del año 2006 fue que tomó auge con respecto a la apertura de sitios gratuitos y de fácil acceso para todos. De manera que antes del 2006 era más complicado para los seres humanos entrar y buscar contenido pornográfico. Pero a partir del 2006 esto se volvió de libre acceso, de tal forma que aún un niño puede usar su celular y de alguna forma entrar y visitar estos sitios. Bueno, otro de los aspectos a mencionar es que la humanidad aún no conoce los verdaderos efectos y las consecuencias a largo plazo que va a causar la pornografía, porque la pornografía es algo prácticamente nuevo. Nadie puede decir que lleva 60 años consumiendo pornografía para que de alguna forma se someta a algún estudio científico o médico para ver de qué forma eso le ha afectado. De alguna forma, por eso la industria pornográfica ha aprovechado de alguna manera esa ingenuidad de las personas. Se dice que los efectos de la pornografía en el cerebro son similares al consumo de las drogas como la heroína
o la cocaína. También mencionamos que, como dice la palabra del Señor, Génesis capítulo 1, 28, el Señor le dice a Adán y a Eva que fructificaran y se multiplicaran. De alguna forma eso nos muestra cómo el ser humano en su naturaleza y en su cerebro tiene la dirección genética de darle la supervivencia a sus genes por medio de la reproducción. De alguna forma la pornografía engaña el cerebro del ser humano, haciéndole creer que está cumpliendo con esa comisión genética. Cuando la persona consume pornografía, cree su cerebro que se está reproduciendo, cree su cerebro que de alguna forma está cumpliendo con esa comisión genética y también con este mandamiento. Por otra parte, mirar que la industria de la pornografía prácticamente es una mafia de trata de personas, que sus daños por ese motivo no se han divulgado masivamente porque de alguna forma afectaría los ingresos y ganancias de particulares. Vamos entonces a mirar lo siguiente con respecto a la pornografía, basándonos en estudios científicos, particularmente de Gary Wilson, y para entender un poco el daño que hace la pornografía al cerebro y su estructura, tenemos que mencionar un neurotransmisor que se llama dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que tiene el ser humano que nos impulsa y nos motiva a tener una recompensa. La dopamina era la que hacía que nuestros antepasados buscaran nuevos territorios y nuevas fuentes de alimento. Sabemos entonces que el cerebro segrega muchas sustancias y cada una está encargada de un aspecto determinado. Bueno, la dopamina está encargada de motivarte todos los días para ir a trabajar, para estudiar, para hacer deporte, para practicar algún deporte, para practicar algún instrumento. La dopamina es la motivación desde la perspectiva, digamos, cerebral y de la ciencia para que podamos alcanzar una recompensa. ¿Cuál es la recompensa? El bienestar físico por el deporte, el bienestar intelectual por el estudio. La dopamina es la que te hace trabajar, la que te impulsa a tener creatividad, la que te impulsa a usar tu cerebro para alcanzar tus metas. De manera que la dopamina de alguna forma nos muestra la importancia del ser humano para desarrollarse. Bueno, el PMO, como lo habíamos mencionado, pornografía, masturbación y orgasmo, y lo mencionamos de esta forma porque es en esa secuencia: pornografía, masturbación y orgasmo, daña el sistema de recompensa de tu cerebro. Cada uno de nosotros estamos expuestos a algo que se llaman los hábitos. ¿Recuerdan aquel texto que está en las Escrituras cuando dice que todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo para que de alguna forma seamos juzgados por aquello que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo? Es interesante porque esa palabra hacer que aparece en ese texto es la palabra prazo, que significa hábitos o prácticas. De manera que una de las cosas que el Señor va a juzgar en nosotros son los hábitos. Y vemos entonces que los hábitos son un asunto que rodea la vida del ser humano. Los hábitos son algo que siempre está. Los seres humanos practican cantidades de hábitos de manera diaria, hábitos para cepillarse los dientes, hábitos para levantarse, para irse a dormir, para hacer sus actividades diarias. Pero el PMO lo que hace es enganchar tu cerebro y hacerlo adicto y meterlo de alguna forma en un ciclo de esclavitud que de alguna forma se puede llamar un bucle de hábito. ¿Cómo funciona el bucle de hábito? De acuerdo a los estudios de Charles Duhigg, en un texto que se llama El poder de los hábitos. Se menciona entonces que para los seres humanos desarrollar un hábito se necesitan 4 componentes. Esos componentes son la señal, la rutina, la recompensa y el ansia. La señal es lo que en este momento estamos viendo como algo que te indica que debes desarrollar algo, ¿sí? Una señal de que debes hacer algo. La rutina que desarrollas para hacer eso, y la recompensa, lo que obtienes. Si, por ejemplo, vamos a decirlo de esta manera, siento el anhelo de comerme una torta de chocolate porque me antojé. Esa es la señal. La rutina es que yo salgo, voy a la tienda y compro la torta de chocolate y la como. ¿Sí? La recompensa es todo ese placer
que se genera por esa torta de chocolate, pero en medio de todo este ciclo de hábito hay una ansiedad por adquirirlo. De alguna forma, el PMO daña el sistema de recompensa porque de alguna forma vuelve adicto al cerebro a ese ciclo. ¿Cuánto puede durar una tentación? Una tentación, si nos ponemos a calcularlo en tiempo, dura 15 segundos. ¿Se imaginan cuánto dura una tentación? Una tentación dura 15 segundos, no dura más de 15 segundos. Si nosotros pudiésemos soportar esa tentación por 15 segundos, con respecto al PMO y con respecto a la inmoralidad sexual, pues vamos a pasar esa tentación. ¿Cuánto creen ustedes que dura un orgasmo? El máximo de ellos puede durar 15 segundos. Son 15 segundos de tentación y exagerando 15 segundos del acto orgásmico del cuerpo humano. Y lo que se rodea alrededor de eso es el desarrollo de la rutina, el desarrollo del mal hábito, el desarrollo de estas prácticas pecaminosas. ¿Qué es lo que dice Juan capítulo 8, verso 34? El que hace pecado esclavo es del pecado. De manera que lo que vemos con respecto a la pornografía, a la masturbación y al orgasmo es un bucle de hábito y un ciclo de esclavitud donde sentimos una ansiedad por de alguna forma tener esa experiencia que ya la habíamos tenido anteriormente, que nos va a llevar a consumir y a experimentar el PMO, y de esa manera vamos a tener una recompensa temporal, porque lo es de esa forma. Es una satisfacción que dura poco tiempo, pero que va a traer una consecuencia negativa, un efecto negativo. Hay efectos negativos después de la práctica del PMO. Hay efectos negativos relacionados con cambios en tu estado de ánimo, con depresión. Bueno, ahora vamos a mencionar un poco de eso. Y vemos cómo estos efectos negativos que causa esto vuelve después de que pasa ese periodo a traerte lo mismo, la ansiedad, y de esa forma entras en un círculo vicioso. Si tú estás atrapado en este círculo vicioso, eres un esclavo. Y lo que el Señor anhela y desea, y podemos hacerlo, es salir de este círculo vicioso. De alguna manera, lo que nosotros podemos observar hoy, digamos, en un video de pornografía fue mucho más de lo que nuestros antepasados vieron. El cerebro se vuelve adicto a esta segregación exagerada de dopamina. Cuando una persona se expone al PMO y a un video de pornografía, su cerebro comienza a soltar dopamina en exceso. No es la dopamina normal, el cerebro logra identificar las cargas de dopamina y la diferencia de las cargas de dopamina. Pero cuando una persona se expone a un video de pornografía, su cerebro realmente se inunda de dopamina y eso le afecta porque quema sus circuitos, quema los circuitos y los receptores de dopamina y de alguna forma causa un daño en todo este sistema. La dopamina es la que nos lleva a la motivación. La dopamina fue lo que llevó a Jacob a trabajar 14 años por Raquel, ¿sí? El cerebro suelta diversos componentes que de alguna forma nos hace sentir bien, pero de alguna forma debe ser de una forma, por así decirlo, normal y bíblica, conforme a lo que el Señor nos muestra que debe practicarse. Vamos entonces a observar dos consecuencias de los daños de la pornografía de acuerdo a lo que establece Gary Wilson. Él habla acerca de que la pornografía desarrolla dos consecuencias. Y antes de mencionar estas consecuencias, mencionar que es importante, para entenderlo, que la pornografía es un estimulante artificial. Cuando tú te expones a la pornografía, tu cerebro cree que vas a tener relaciones sexuales. Y cuando tú llenas tu mente de pornografía, tú la estás sobreestimulando y por eso la estás afectando. De alguna forma vemos que el erotismo y la pornografía y toda sexualización hace parte de muchas campañas actuales de marketing. Vemos que todo está sexualizado, las canciones hoy en día, las películas, todo lleva a las personas a contemplar los asuntos relacionados con el erotismo porque las empresas conocen y entienden
este aspecto de la dopamina y por eso las personas se hacen adictas. ¿Qué es lo que te muestra la pornografía? La pornografía te trata de dar a entender que tienes una recompensa sin ningún esfuerzo. Te da una sensación de placer temporal sin que tú hagas absolutamente nada, simplemente dando un clic. Lo que se procura con la dopamina es que la persona entienda que debe tener la motivación para someterse a un proceso para obtener una recompensa. Si nosotros comenzamos, algunos que de pronto no estén practicando algún deporte en este momento, bueno, en casa, que esté de pronto haciendo algo de ejercicio o leyendo algo, o no sé, aprendiendo, digamos, otro idioma, sabemos que eso requiere un proceso. La dopamina es la que nos motiva para hacer eso. Pero si de alguna forma se hackea nuestro cerebro para tratar de engañar nuestro cerebro de que estamos obteniendo una recompensa, el cerebro va a obtener un daño en el sistema de dopamina. Eso es lo que hace la pornografía. La pornografía le dice al cerebro, mira, te estoy ofreciendo algo rápido, algo que es inmediato, algo que no necesitas hacer de mucho esfuerzo y simplemente haciendo un clic. Vemos lo que dice la palabra del Señor acerca de Hebreos capítulo 12, verso 16, que dice que no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida venda su primogenitura. Vemos entonces que de alguna forma ese plato de lentejas por el cual vendió su primogenitura Esaú y la cambió, digamos, esa primogenitura por ese plato de lentejas, bueno, verdaderamente le costó absolutamente muchas cosas importantes. Lo mismo sucede con la inmoralidad sexual. Entonces, vemos que la pornografía está creada para desarrollar adicción, para desarrollar una constante adicción, donde vamos a sentir ese deseo de consumir, ese consumo y luego una cantidad de efectos negativos. Cuando se comienza a practicar un hábito, cuando se comienza a desarrollar un hábito, y cuando hablamos de hábito no necesariamente debes consumirlo todos los días. Hay personas, digamos, en este aspecto con la pornografía, que tienen una adicción muy fuerte a esto y lo consumen todos los días, lo consumen una vez a la semana, como lo pueden consumir 3 veces al año. Yo te pregunto, ¿te parece que no se afecta a tu cuerpo si tú te embriagas 3 veces al año? Por supuesto que sí. Lo mismo sucede con la pornografía. Un solo consumo de esto te afecta. Un solo momento de exposición a esto te va a afectar. Y el cerebro va a comenzar a hacerse adicto y va a crear canales neuronales para hackear tu cerebro, por así decirlo, y decirte, siempre que tú quieras sentir placer, este es el camino. A eso la ciencia le llama neuroplasticidad. Y es que se crean canales neuronales, se crean patrones de comportamiento, de ciclos, ese ciclo que te dice, esta es la forma de siempre tener el placer. Y eso te va a afectar y eso te va a costar, porque de alguna forma eso te está volviendo como un drogadicto, te está volviendo como una persona dependiente, te está volviendo como una persona que necesita eso y que cada vez lo necesita más. Entonces, al haber mencionado esto, vamos a decir lo siguiente. Gary Wilson habla de 2 propósitos que tiene el PMO en tu vida. Particularmente la pornografía tiene estos 2 aspectos. Y primero de ellos es la sensibilización. ¿Qué significa sensibilización en este apartado científico? Y es que el estímulo condiciona la estimulación sexual. Es decir, que solamente se desea la experiencia sexual bajo ciertas circunstancias. Solo la pornografía te satisface, ¿sí? Y eso destruye y va a afectar la experiencia matrimonial. Como se mencionaba anteriormente, el tema de la pornografía, que es una de las armas de Satanás, no solamente está afectando a jóvenes, sino que también está afectando y destruyendo matrimonios. Porque la pornografía le presenta al individuo un menú, una carta de una cantidad de temas y una cantidad de asuntos depravados y pervertidos para que de alguna forma la persona comience a adaptarse a eso y a pensar que su experiencia sexual tiene y debe ser de esa forma. Entonces, ¿qué es la sensibilización? La sensibilización es que las personas no encuentran otra satisfacción
sino únicamente por medio de ese estímulo al cual están adictos. Tiene que ver en material determinado, de este tipo, de esta manera, de este rango, y si no es de esa forma, no va a tener satisfacción. Ese es el daño que causa la pornografía en el cerebro. Ese es el daño que causa la pornografía en el cerebro. ¿Y de qué forma afecta eso? Porque vamos a ver ahora cómo esto afecta no solo tu cerebro, sino tu alma, sino también tu cuerpo, porque la pornografía, al hacerte adicto y al mostrarte de alguna forma que tu excitación depende de este tipo de estímulos, va a desarrollar posiblemente eyaculación precoz o disfunción eréctil. Nosotros como jóvenes no le prestamos atención a esto, pero realmente estudiando este tema, el cual llevo mucho tiempo estudiándolo, he conocido en el camino personas y jóvenes que tienen 20 años y tienen disfunción eréctil, tienen 20 años y tienen eyaculación precoz, que verdaderamente tienen aún daños en muchas otras áreas de su cuerpo a causa de esto. El otro aspecto del daño de la pornografía es la desensibilización. ¿Y qué es la desensibilización? La desensibilización es la tolerancia al contenido. Y es que tú cada vez necesitas más y más estímulos para producir la excitación sexual. ¿Por qué sucede la desensibilización? La desensibilización es que se queman los receptores de dopamina a causa de la inundación exagerada de tu cerebro con la dopamina. ¿Y a qué te lleva esto? Esto te lleva a que ya no te excite lo natural, sino que te comience a excitar cosas cada vez más y más pervertidas y aberrantes. De esta forma podemos, digamos, citar un apartado científico de un psicólogo llamado Kinsey, Alfred Kinsey, habló acerca de cómo la perversión generaba en los seres humanos homosexualismo. Fue uno de los postulados psicológicos en los cuales se mencionaba que el homosexualismo prácticamente era la consecuencia de la perversión. Porque cuando la persona se expone a la pornografía, su cerebro cada vez quiere comenzar a contemplar la novedad, quiere comenzar a observar cada vez cosas nuevas porque está adicto y comienza a salirse, digamos, del ordinario para entrar en cosas, digamos, pervertidas. Y de esa forma comenzamos a ver asuntos bien difíciles a los cuales se comienzan a exponer. Cantidades de videos aberrantes y de hecho hemos observado y podemos observar cómo muchas de las conductas de asesinos en serie, han sido realmente desarrollados porque ellos practicaron un uso de la pornografía. Entonces, hasta aquí podemos observar rápidamente de cómo la dopamina es lo primero que se segrega cuando la persona comienza a contemplar la pornografía. Esa ansia que lleva a la persona a contemplar la pornografía es la dopamina. Y es este sistema de recompensa del cerebro que de alguna forma le afecta. Vamos a avanzar. Este es el apartado de Gary Wilson. Vamos a hablar ahora entonces de las teorías del doctor Newman Lin, del doctor Lin. Para hablar sobre esto, hermanos, realmente quiero decir lo siguiente. El tema de la dopamina y el tema que acabo de mencionar con respecto a cómo la pornografía te hace una persona que quiere cada vez buscar experiencias, digamos, pervertidas y depravadas, y aparte de eso, de cómo la pornografía te condiciona tu cerebro para la experiencia sexual, todos estos aspectos aplican para ambos géneros, tanto hombres como mujeres. La verdad, los estudios que yo he realizado se han enfocado particularmente en el género masculino. Las teorías del Dr. Newman Lin son un estudio enfocado para el género masculino. Realmente no conozco estos apartados y estos efectos y lo que conlleva, digamos, que vamos a abordar en el género femenino. No sé lo que pasa en el aspecto de las mujeres con lo que vamos a mencionar. Pero en el caso de los hombres, estas teorías aplican. Hay que mencionar antes, para hablar de las teorías del doctor Newman Lin, que él desarrolló unas teorías científicas para explicar las consecuencias y los síntomas negativos que las personas experimentan después de practicar el PMO. Porque cuando una persona practica el PMO, la verdad no es algo que
sea de placer y de alegría para él constantemente, como lo habíamos mencionado. Luego de la práctica y que la persona llega al orgasmo, realmente siente una cantidad de efectos negativos en su vida, como irritabilidad, cambios de humor, depresión, fastidio, desinterés, ansiedad, falta de motivación y a veces hasta insomnio, entre otros aspectos y síntomas que puede sentir. Bueno, el doctor Lin lo que hace es procurar explicar desde la perspectiva de la ciencia a qué se deben estos asuntos. Entonces, mencionar lo siguiente, mencionar que hay una gran diferencia entre la práctica de la pornografía y la masturbación con la relación sexual matrimonial. Y a pesar de que, bueno, hoy no estamos hablando de relaciones sexuales prematrimoniales, porque eso también hace parte del pecado y también tiene unas connotaciones que afectan la pareja y que afectan el hogar, pero ese no es el tema, realmente el tema hoy es pornografía y masturbación, pero hay una gran diferencia entre un hombre que tiene una experiencia con la pornografía y la masturbación y un hombre que tiene una experiencia sexual en el contexto matrimonial, es decir, una experiencia de relación sexual heterosexual, vale la pena mencionarlo. Hay una diferencia para la ciencia. ¿Y cuál es la diferencia? Que cuando la persona tiene relaciones sexuales, su cerebro segrega oxitocina. La oxitocina es una de las hormonas que se segrega por el contacto físico, por el contacto entre esa pareja, ¿sí? En este contexto, y para ser ceñidos a las escrituras, porque es lo que nos compete a nosotros, estamos hablando de la experiencia matrimonial. Como lo digo, las relaciones sexuales fuera del matrimonio están mal, son pecado, y también la ciencia de alguna forma muestra en algunos apartados cómo afecta este aspecto. Pero entonces la oxitocina se segrega en las relaciones sexuales matrimoniales. Cuando la persona practica PMO, la oxitocina no se segrega. Y es allí donde parten las teorías del doctor Newman Lin. Y es importante mencionarlo porque Satanás ha engañado a la humanidad también a través de muchos apartados científicos y psicológicos. Una vez salió un estudio donde se daba a entender que prácticamente la masturbación era algo bueno, que las personas necesitaban masturbarse X tiempo y que eso de alguna forma iba a producir algún beneficio. Eso es mentira, eso no es así. Y realmente para la ciencia, como lo digo, tanto hay teorías para una cosa y teorías para otra. Y la palabra del Señor es clara de cómo esto verdaderamente causa efectos negativos, no solamente a nivel espiritual y a nivel del alma, sino a nivel físico. En esta ocasión, como lo decía, estoy hablando de los efectos negativos desde la perspectiva de algunos apartados científicos. Pero por supuesto que hay muchas cosas que podemos contemplar en las escrituras y sé que muchos de nosotros también las hemos observado. Entonces, esa es la diferencia. La diferencia es que cuando se practica PMO no se libera oxitocina. ¿Y por qué es tan importante la oxitocina? Porque cuando se practica PMO, los síntomas negativos posteriores a esta práctica se deben principalmente a 4 componentes, de acuerdo a la teoría del Dr. Lin. A la norepinefrina, a la epinefrina, que es lo mismo que la adrenalina, a la prolactina y al cortisol. Estos 4 componentes son los encargados de provocar en los hombres esos efectos negativos posteriores a esa práctica. Bueno, la oxitocina tiene el papel de contrarrestar estos efectos negativos. Y es por eso que la experiencia matrimonial es totalmente diferente a la experiencia con la pornografía y con la masturbación. Vemos entonces este apartado científico del Dr. Lin. Y es que cuando hay una inundación de dopamina por estar expuesto a la pornografía y demás componentes ya mencionados, esto quema serotonina, o sea, te afecta la serotonina, que es otro de los neurotransmisores del cuerpo, que es aquella que se encarga de regular tu estado de ánimo, tu comportamiento social, a veces hasta la digestión, la memoria. Si la serotonina es la que se convierte en melatonina para producirte descanso, para producirte sueño. Entonces, si la inundación de dopamina te quema la serotonina, verdaderamente te está afectando todos estos aspectos. Miren, quema serotonina y también
no hay oxitocina en la práctica de esto. Cuando se segrega entonces esa prolactina, que de alguna forma... Y la haces con... bueno, cuando se segrega esa prolactina, que de alguna forma es algo que se da durante esta práctica, la prolactina duerme la función testicular, lo que se conoce en la ciencia como el periodo de refracción. Esa función testicular que se afecta por esa inundación de prolactina se establece y se restablece después de 7 días, en los cuales está comprobado que aumenta en un 145% la testosterona. Estamos hablando de los apartados del doctor Newman Lim. Algo para mencionar adicional con respecto a esto, y es que realmente la eyaculación no es como, puede sonar gracioso, no es como un estornudo, no es como algo que tiene que salir del cuerpo porque sí, no, realmente es algo que debe saberse administrar porque tiene que ver con efectos relacionados con la procreación, con el efecto relacionado con el embarazo, y es importante todos los nutrientes que tiene, por ejemplo, el semen. El semen tiene, por ejemplo, colina, que la colina es un precursor de la acetilcolina. Y la acetilcolina es la encargada de la concentración de la memoria de todas las funciones cognitivas. Y es por eso que la práctica de la masturbación afecta la memoria y afecta la concentración. Tú no tienes déficit de atención porque sí, tienes déficit de atención porque posiblemente te has inundado tu vida con pornografía y masturbación. También se menciona que en la eyaculación se pierde B12 y eso es algo muy importante para el cuerpo y puede llegarse a perder zinc, lo cual puede afectar la próstata y puede causar daños que, digamos, puede ser casi que irreparables. Estos son los apartados y las teorías del doctor Newman Lim, que son muy importantes, y las mencioné y mencioné ciencia porque, como mencionaba al principio, la palabra de Dios es lo que nosotros seguimos, pero a veces le damos una credibilidad a la ciencia por encima de la palabra de Dios. Y cuando hablo de ciencia, me refiero a lo que Pablo menciona en Timoteo como la falsamente llamada ciencia. Como lo decía, hay teorías donde se dice que alguna cosa puede ser buena o mala para el cuerpo, ¿sí? Pero realmente vemos que existen teorías científicas que demuestran lo que ya la palabra del Señor nos reveló, lo que la palabra del Señor nos está mostrando. Y es que definitivamente la práctica de la inmoralidad sexual, de las relaciones sexuales prematrimoniales, de la fornicación, de la pornografía y de la masturbación daña la vida del ser humano, la afecta y la daña de una manera que nosotros no alcanzamos a veces a dimensionar. Vemos entonces cuáles son las consecuencias del PMO. Miren las consecuencias que tiene esto, porque uno no es consciente muchas veces de las consecuencias que esto puede tener, pero esto te afecta absolutamente toda tu vida, tus relaciones con las personas, te afecta tu concentración, te afecta tu interacción, te afecta absolutamente todo. Mira lo que causa inseguridad, causa fatiga, causa depresión, ¿sí? Muchas veces aún dentro de las consecuencias de esto puede ha aumentado las tasas de suicidios. Conozco una historia un poco triste de un joven que terminó en ese estado del suicidio a causa de esto, causa depresión, causa baja autoestima, causa aislamiento social. Tú no quieres aislarte socialmente porque sí, realmente el propósito del PMO y de esta arma que usa Satanás es para que te aísles socialmente. Te causa ansiedad, te causa letargo, te causa falta de motivación, por eso tú no quieres hacer nada, por eso tú no quieres ser alguien en la vida, por eso tú no quieres practicar ese deporte que debes practicar, rendir en tus exámenes, en tus estudios y muchas otras actividades. Te genera pérdida de tiempo. Si una sesión de pornografía puede durar 10 minutos, como puede durar 2, 3, 4 horas. Te causa irritabilidad, esa irritabilidad que tienes, esa ira que tienes que no sabes por qué, que todo te molesta. Bueno, es por esa causa de todos estos componentes relacionados con la inundación de dopamina en tu cerebro. Te lleva a tener una percepción de deshumanización de los seres humanos. Te hace ver, digamos, en el caso de los hombres, a las mujeres como objetos sexuales. Y es por eso que eso afecta al matrimonio, porque de alguna forma como Satanás adiestró a la humanidad y la maleducó
diciéndole que la sexualidad es lo que él les proyectaba en la pantalla. El hombre al observar esto lo quiere reproducir en su matrimonio, y como lo que ve allí que realmente son mentiras y la realidad en su experiencia es diferente, él comienza a desarrollar cosas peores y se daña su matrimonio. Genera perversión, desarrolla una cantidad de asuntos de depravación, genera desinterés aún por las relaciones con personas, relaciones con amigos, ¿sí? Ya hablamos acerca de la DE o de disfunción eréctil, de la eyaculación precoz, genera prostatitis en algunos casos y algunas lesiones en el cuerpo, neurosis porque puede afectar la parte psicológica de los seres humanos y causarles una cantidad de comportamientos y conductas y trastornos obsesivos compulsivos y demás efectos psicológicos, pero finalmente desarrolla adicción y desarrolla dependencia. Esto lo podemos observar entonces con estos apartados, pero realmente tenemos noticias positivas acerca de esto. Y es que eso es un tema que estamos tratando a nivel general, pero nosotros somos hijos de Dios y tenemos el Espíritu Santo. Tenemos algo que no tiene el mundo, hermano. Usted tiene algo que no tiene el mundo. Tiene el Espíritu Santo que usted recibió por la fe en Jesucristo. ¿Sí? Tenemos la salvación de nuestro Señor Jesucristo, la muerte y la resurrección de Cristo. Y al tener nosotros al Espíritu Santo, tenemos una facilidad para escapar de cualquier adicción y de cualquier comportamiento compulsivo en el cual estemos actualmente sumergidos. Para los estudios del doctor Gary Wilson, se menciona que hay un tiempo, digamos un tiempo determinado de acuerdo a varios estudios científicos. Obviamente ese tiempo depende de la práctica de las personas con el PMO, tanto en su vida, las prácticas, el tiempo que lleve practicando eso, pero hay un tiempo promedio al cual en esta experiencia de rehabilitación de la pornografía se practica. Y es un tiempo de 90 días. Es un tiempo de 90 días, que son 90 días en los cuales se considera que el cerebro se le cambia su neuroplasticidad, de alguna forma se desvincula de los hábitos y comienza a liberarse de esa inundación de dopamina. Eso es de la perspectiva de la ciencia. Así que pasar durante 90 días sin la práctica del PMO, desde la perspectiva científica basada en estos estudios, se considera que es el tiempo que necesita, como digo, es un tiempo general, es un tiempo que obviamente depende de muchas variables, porque hay personas que de pronto tienen una adicción un poco más fuerte a esto, pero es un tiempo en el cual se considera para la ciencia liberarse de esta adicción. No son 21 días, no son 40 días, son 90 días de acuerdo a lo que la ciencia dice. Si de pronto tú sientes que estás atado a esto, realmente es como un ayuno, podría decirse de esa forma, en el cual en este periodo de 90 días va a haber una recuperación del cerebro. Entonces, vamos a hablar acerca de los beneficios de dejar esa práctica, porque hay beneficios. Y el primer beneficio, ¿cuál es? La libertad. Va a haber una libertad de eso. Vas a sentirte libre, vas a sentirte que no hay algo que te esté atando, que no eres esclavo de nada. Va a aumentar tu concentración desde la perspectiva de la ciencia, el control de la conducta y de tus impulsos, la atención, tu creatividad va a aumentar, la motivación para alcanzar metas, ¿sí? No vas a tener ninguno de los efectos negativos. Vas a tener una facilidad para interactuar con las personas, una sensación de autorrealización, mayor energía, mayor disciplina, va a aumentar tu carácter, va a aumentar tu tranquilidad, va a aumentar la alegría en tu vida y se va a poder facilitar tu vida para integrar nuevos hábitos. Es importante decir lo siguiente y mencionar lo siguiente. Voy a mencionar, ya vamos a finalizar, unas recomendaciones para dejar esa práctica. Son unas recomendaciones para dejar esa práctica porque realmente yo no les estoy exponiendo este tema porque sí, es algo muy importante. Yo realmente te estoy entregando esta información, pero si tú realmente te identificas como una persona que ha sido afectada por esto de alguna manera, si te identificas con todo lo que estamos mencionando, es un asunto que tienes que abordar sí o sí en este momento. No es un asunto para resolver mañana ni para postergarlo, sino que es un asunto que debes resolver ahora. ¿Por qué? Inicialmente porque esto afecta tu relación con Dios, porque esto afecta tu relación con tu Creadora, te afecta tu relación
con el Espíritu Santo, te afecta tu relación con tu vida, te afecta tu trabajo, te afecta tu estudio, te afecta las relaciones con tu familia. Esto te puede afectar de una forma que tú ni siquiera te das cuenta, si te das cuenta. Entonces, es importante tomar acción frente a esto inmediatamente. Y a esto la palabra de Dios le llama arrepentimiento. Si tú actualmente estás practicando esto, te invito a que comiences a practicar ese arrepentimiento, entender que es el momento y el momento es ahora. Como lo decía al principio, un compartir como esto es un ataque directo contra el reino de las tinieblas, porque Satanás y los espíritus malignos tienen atada tu mente a todos estos comportamientos y te hacen creer una cantidad de cosas. Y como no se han abordado muchas veces estos temas, o de pronto no se ha buscado en la palabra del Señor esto, porque has estado distraído haciendo otras cosas, Satanás te tiene en un círculo vicioso y de esa forma está afectando tu vida y va a afectar tu vida. De manera que si tú no escuchas lo que te estoy compartiendo en esta noche y tú dejas seguir esto, te aseguro que te vas a acordar de esta enseñanza y de mí en los próximos 10 años, porque esto va a afectar tu vida. El Espíritu Santo está con nosotros. ¿Y qué dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 8, verso 2? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay algo que no tiene el mundo, que tenemos nosotros, y es el Espíritu Santo. Es el poder para dejar esto. El Espíritu Santo incapacita esa naturaleza de pecado. Los seres humanos, a causa del pecado, tienen una compulsión por el pecado, ¿sí? Pero cuando nosotros nos hemos acercado al Señor, ahora tenemos el poder para dejar esto. Tenemos el poder para dejar esto. Te recomiendo las lecturas de Romanos 6, 7 y 8 de esa forma, así seguidas, y un constante escudriñar de esos textos para comprender ese asunto de dejar el pecado, porque nosotros podemos dejar el pecado, podemos y debemos dejar el pecado, ¿sí? El Espíritu Santo es el que te ayuda para dejar esto. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te libra de la ley del pecado y de la muerte. Tú puedes ser libre de esto. Entonces vamos a hablar de unas recomendaciones para dejarlo de manera práctica para finalizar esta exposición. La primera de ellas, la oración, la lectura de la palabra y el ayuno. Sí, es algo importante, tenemos que orar sin cesar. No es lo mismo orar 40 minutos a orar 2 horas, no es lo mismo orar 15 minutos a orar 3 horas. Definitivamente algo va a pasar en tu vida si oras más tiempo, si pasas más tiempo con Dios, si le compartes estos asuntos a Él. Orar es hablar con Dios, orar es interactuar con Él, es contarle tu vida, es decirle, me siento así, me siento de esta forma, ayúdame a salir de esto, te necesito, hablar con Él. Mis hermanos, hay perdón para el pecado porque el Señor nos perdona de nuestros pecados y si tú has cometido este pecado, el Señor te perdona. Tú debes confesar tu pecado a Él, al Señor, pero también apartarte del pecado. La lectura de la palabra, debes escudriñar las Escrituras, debes leer la palabra de una forma disciplinada todos los días. ¿De qué manera? Todos los días debes leer la palabra, ¿sí? El ayuno es muy importante. El apartarse de hábitos es muy importante, hábitos nocivos que te están afectando. Otra recomendación para dejarlo, identificar el ambiente o el entorno de la recaída. ¿Qué significa esto? Que si tú has caído en PMO, tú sabes que hay un lugar que rodea ese entorno, ¿sí? Vamos a hablar que es el baño, puede ser el baño, puede ser tu habitación, puede ser tu cama. Tú debes identificar en qué circunstancia, en qué lugar se da eso y por qué situaciones se da eso, se da de qué forma se da. Identificar el horario en el cual se da en la noche, te sucede normalmente en la noche, te sucede normalmente los fines de semana, te sucede normalmente cuando te despiertas, te sucede durante el día, te sucede siempre que estás estresado, siempre que tienes una discusión, ¿sí? Identificar todas esas situaciones que te llevan a recaer. Tú tienes que identificar, tú tienes que observar tu entorno, porque el entorno es algo necesario que Satanás busca y coloca para que se dé la tentación, ¿sí? Ya voy a terminar. Les pido a los hermanos que me regalen 10 minutos más. Ya voy a terminar. El entorno, ¿sí? La palabra de Dios dice, y vino a él el tentador. Satanás es el tentador
Y cuando vino el tentador, lo que hizo el tentador fue presentar un escenario. Presentar un escenario. ¿Qué le dijo Satanás a Jesús? Le dijo, mira los reinos de este mundo. Mira, si tú te postras a mí, yo te los doy. Eso dice Mateo 4 y Lucas 4. Yo te los doy. Si postrado me adorares. Él le generó un entorno, el entorno. ¿Sí? Debemos identificar el entorno en el cual sea la tentación. Si nosotros identificamos ese entorno y nos anticipamos a eso, vamos a ganar. Nosotros podemos ganar esta batalla y esta guerra anticipándonos a la guerra, que era lo que sucedía con el profeta Eliseo, que veía lo que el rey contrario hacía en su secreto y se anticipaba, movía el ejército de un lugar a otro. Poner restricciones y respetarlas, debes ponerte restricciones. Si tú sabes que tú tienes el hábito de hacerlo a las 11 de la noche, cuando todo el mundo está durmiendo, pues acuéstate a las 10 de la noche, acuéstate a las 9:30, ¿sí? Tienes que ser radical con esto, debes hacer esto hoy, debes tomar una decisión radical hoy. Otro aspecto, debes contárselo a alguien, debes contarle esto a una persona que te pueda guiar, ¿sí? En el caso de los hombres, a los hombres, en el caso de las mujeres, a las mujeres, nunca de manera, digamos, contraria en los sexos, ¿no? De hombres a hombres, mujeres a mujeres, contárselo a alguien para que tú puedas exponer esto y la persona te pueda ayudar, te pueda guiar, y también porque eso es algo que tienes oculto en tu corazón, porque el diablo lo ha mantenido de esa forma. No se lo cuentes a todo el mundo, puede ser una sola persona. Tomar hoy la decisión porque mañana puede ser tarde. Vemos entonces lo que son las estrategias de reactividad. Con eso termino, hermanos. Controlar los horarios de dormida y de despertada, si digamos tú recaes en esos horarios. Destruye todo material erótico y pornográfico y hazlo ahora mismo. Hazlo ahora mismo cuando estés, tengas el tiempo ahora, después de este compartir. Si tienes una foto en tu celular, en tu ordenador, ve y destrúyela, ¿sí? Aprovecha este compartir esto porque realmente Satanás está construyendo algo en tu corazón y te quiere atar, como lo leímos al principio, respecto a la mujer extraña que lo va guiando con cosas sutiles y suaves para llevarlo al abismo. Destruye todo material erótico y pornográfico, todo video, ¿sí? Las amistades influyen, hay personas que te influyen para estas prácticas. Corta con esas amistades porque te está dañando tu vida. Sal de grupos determinados, hay grupos, digamos, en WhatsApp, que los jóvenes tienen a veces donde se comparten estas cosas. Sal de eso. Puedes restringir el uso de tus redes sociales. Instala bloqueadores de pornografía en tus dispositivos. Existen bloqueadores de pornografía para poder instalarlos en los dispositivos para que nunca exista ese recaer en eso. Si tú instalas un bloqueador de pornografía, no puedes de ninguna manera entrar a ver pornografía. Enfócate en tus metas y proyectos. Tú debes tener metas y proyectos a nivel deportivo, bueno, a nivel académico, muchas cosas. Controla el uso de tus dispositivos, no estés pegado a tu celular todo el tiempo porque eso también afecta. La tentación tarde que temprano va a llegar, pero tú puedes anticiparte y ganar la batalla antes de pelear. Esta palabra es una palabra importante para este tiempo de confinamiento, porque a pesar de que estamos en confinamiento, de alguna forma esta práctica y este hábito se está desarrollando por eso. Entonces, amados hermanos, tenemos realmente salvación en nuestro Señor Jesucristo. Es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Nosotros podemos ser libres. Es tiempo de arrepentimiento, es tiempo que tomemos una decisión radical. Debe ser una decisión radical. Debe ser una decisión radical. Deben tomar esa decisión ahora. Vayan y destruyan todo material que tengan en este momento. Apártense de lo que tengan que apartarse. Van a ver los beneficios en su vida espiritual, en su vida con las personas, con las relaciones con las personas, con los hermanos, con Dios, ¿sí? Y también en su vida académica. Bendiciones a todos los hermanos. Gracias y paz, hermanos. Amén, hermanos. Mis hermanos, gracias al Dios Todopoderoso, gracias al hermano Juan David. Esperamos que
En este momento el Espíritu Santo nos ilumine a todos para que nos prendamos de las recomendaciones. O sea que nos movemos ahora todos de aquí a destruir todo material, a pensar cuáles son esos amigos que debemos no desecharlos, pero sí apartarnos de ellos. Todas esas situaciones que se nos recomiendan ahora para que el Espíritu Santo pueda seguir obrando en nosotros, pueda seguir limpiándonos, pueda seguir purificándonos para que lleguemos a lo que el Señor quiere de todos nosotros, que seamos santos porque Él es santo. Y no crean que porque somos jóvenes no podemos ser santos, podemos ser santos. La palabra lo dice y lo que la palabra dice es verdad. Muchas gracias a todos. Démosles gracias al Espíritu Santo, démosles gracias al Padre Todopoderoso, démosle gracias a nuestro Señor Jesucristo por todo lo que ha hecho, hace y hará por nosotros y que nos siga acompañando como lo promete en su palabra, que Él no nos va a abandonar. Confiemos en Él, estemos seguros que el Espíritu Santo de Dios está con nosotros en todo momento, ayudándonos, enseñándonos y señalándonos ese camino de verdad y vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias a todos y si Dios quiere nos veremos el próximo jueves. Gracias.